Bien, hermanos, les voy a invitar que por favor abra su Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 11 al 16, vamos a leer hoy día. Bien, dice así la palabra del Señor: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bien, como saben, hermanos, venimos estudiando Juan desde hace un rato ya, varios meses, y estamos en el momento final. Sé que les he dicho lo mismo durante varios domingos, pero ahora sí estamos más cerca del final. Y este momento y esta oración, esta noche de Jesús con sus discípulos, ya está a punto de terminarse. Comenzamos a ver hace 2 semanas ya cómo el capítulo 17 de Juan es particular en medio de todo lo que han vivido esa noche, porque Jesús ahora ya no les está enseñando directamente, sino que Él ahora delante de sus discípulos eleva, dice la Escritura, sus ojos al cielo y eleva una oración. Él ahora comienza a orar al Padre. Y en la primera sección que vimos de esta oración de Jesús, Él ruega por sí mismo, Él pide por sí, para luego pasar a reconocer algo maravilloso que es quiénes son sus discípulos. Y el día de hoy comenzamos a ver ya de manera más directa no solo lo que Jesús está orando respecto a sí, o lo que Él está reconociendo en los discípulos, sino que ahora Él pasa a orar directamente por los discípulos. Hasta este versículo de ahora, en el versículo 11, Jesús no había pedido directamente por los discípulos, pero ahora Él comienza a orar por ellos. Y me gustaría partir con una sutileza, pero que es importante para nosotros, respecto a cómo parte. Porque la Escritura nos muestra que Jesús no simplemente está orando ahora, sino que Él está rogando por los discípulos. Y ya les había comentado la semana pasada que es particular, porque de todo lo que podría haber hecho Jesús en sus últimos momentos, es cierto, les ha recordado y les ha enseñado, pero ahora Él está orando, ¿cierto? Y ahora de manera particular la Escritura nos dice que no solo está orando, sino que además está, ¿qué dice ahí? Rogando. Y esa es una sutileza importante para nosotros, porque Él no solo está contándole cosas al Padre, no solo está elevando una lista de peticiones, sino que Él está rogando. Y quizás esta sutileza la podemos notar de la siguiente manera. Yo creo que como cristianos, ¿cierto?, tenemos de alguna manera el hábito de orar habitualmente, ¿o no? Y seguramente usted ora por su trabajo, orará al Señor por su carácter, orará por sus finanzas, de repente va a orar por alguien que tenga una necesidad. Pero cuando usted tiene un hijo que está enfermo o tiene a su cónyuge que está en un estado de salud grave, usted no simplemente ora, usted ruega. Y es diferente el tenor, porque oramos continuamente, pero rogamos de manera especial. Y eso es particularmente más importante cuando vemos que Jesús está rogando. Porque a diferencia de nosotros que estamos todavía contaminados o marcados por el pecado, el ruego de Jesús es puro, es santo. Y nos está mostrando de alguna manera lo que verdaderamente hay en su corazón, el anhelo profundo. Él ama a sus discípulos, hermanos. Él no está buscando ahora una utilidad para sus discípulos. Es cierto que la misión va a seguir de la mano de ellos,
Por lo tanto, es importante que el corazón de los discípulos se afirme. Es cierto que de labios de ellos se va a propagar el evangelio más allá de los límites de Jerusalén. Por boca de ellos vendría el evangelio a las naciones y se propagaría y llegaría hasta hoy día en nosotros. Por lo tanto, ellos son importantes respecto a la misión. Pero Jesús nos está mostrando en esta sección, hermanos, que no solo son importantes ellos en un sentido utilitarista, sino que ellos, como personas e individuos, como discípulos de Jesús, son importantes para Jesús. ¿Bien? Y eso pone un tenor distinto a la oración que nosotros estamos viendo. Ahora, me gustaría destacar algunas cosas de lo que dice esta sección. Ciertamente nos da mucho material, quizás para abrirlo en muchas enseñanzas más, pero ya hemos tratado de condensar y de ir al detalle. Y hay algunas cosas que me gustaría destacar de lo que Jesús está diciendo. Lo primero que quiero destacar es que Jesús ruega por la unidad de sus discípulos. Y quizás es conocido este versículo, lo hemos escuchado más de alguna vez, cuando Él dice: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Y es importante que nosotros tengamos en mente primero cuál es el contexto de lo que Jesús está diciendo. Porque quizás para algunos de nosotros vemos esta oración de Jesús y vemos que Él ruega para que ellos sean uno y miramos la realidad nuestra y decimos: en realidad hay un montón de denominaciones, esta oración falló, ¿no? Pero la verdad es que en el tiempo de Jesús, cuando Él estaba con sus discípulos, no habían denominaciones. Hermanos, es más, no había una iglesia más grande. Eran los discípulos los que estaban con Él. Eran esos 11 que habían permanecido. Por lo tanto, cuando Jesús está pidiendo esto al Padre, Él no está con la mente pensando en bautistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas. Él no tiene eso en la mente porque aquello todavía no existe. ¿Lo vemos, cierto? Por lo tanto, Jesús no está orando por esta unidad que nosotros podemos pensar. No está orando por algo que levanta la Iglesia Católica Romana como si fuera un plus, ¿cierto? Esta unidad que dicen ellos de una sola iglesia en el mundo institucionalmente. Jesús no está hablando por eso, Él no está con eso en la mente. Si vemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que Jesús está rogando que ese grupo de discípulos que ha permanecido hasta ahora, permanezca también ahora unidos en amor y en defensa de la verdad. Si hay algo con lo que Jesús parte esta sección en el aposento alto, es pidiéndole a sus discípulos que guarden la unidad y que se amen unos a otros. ¿Se recuerda o no? Cuando Él toma a los discípulos, ¿cierto?, los sienta y comienza a lavarle los pies y les dice: así como yo he hecho con ustedes, ustedes deben hacer los unos por los otros. Por lo tanto, Jesús está rogando, hermanos míos, de que permanezca en ellos el sentido de unidad y defensa de la verdad. Hechos 4, del 18 al 20, nos da algunas luces de esto. Respecto a Juan y Pedro, dice así: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Va respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan y Pedro, ya ascendido Jesús después de su crucifixión, ¿cierto?, y resurrección, se levantan llenos del Espíritu Santo y comienzan a dar testimonio. Y cuando los fariseos se levantan y los toman para castigarlos y amenazarlos, ellos dicen: no podemos callar. Es imposible que callemos nuestra boca. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, como testigos primarios de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó, pero también defendiendo la verdad del Evangelio que habían recibido. Por lo tanto, se cumple inicialmente esto. Ahora, también la Escritura nos dice en Gálatas algo que está relacionado con esto, que es fruto de esta oración de Jesús. En Gálatas 2, del 1 al 10, dice así: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé,
llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero no lo hice en privado a los que tenían, lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo habían sido el de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Lo que vemos ahí es el llamado de Pablo. Y Pablo nos atestigua que después de 14 años de haberse encontrado con Jesús, él decide ir a los apóstoles, a la fuente primaria, los que estuvieron ahí en esta noche que estamos relatando en el libro de Juan. Y dice el apóstol Pablo que de lo que había recibido por revelación cuando Jesús se acercó a él, nada nuevo le añadieron los apóstoles. Al contrario, se alegraron de ver que predicaba el mismo evangelio que ellos habían recibido a un público diferente. Entonces lo que quiero mostrarles con esto, hermanos, es que efectivamente cuando Jesús está orando esta famosa oración, que dicho sea de paso vamos a detallar en un par de sermones más adelante, Él está teniendo en mente no la unidad, hermanos, en términos institucionales. Él no está pensando en que ojalá en el 2025, 26, todos sean bautistas. Él no está pensando en eso. Él no está pensando que todos lleguen a ser presbiterianos o anglicanos o metodistas. Él está pensando en la preservación del evangelio. Porque aunque hay matices que nos diferencian denominacionalmente, la verdad central del evangelio, hermanos, nos une. ¿O no? ¿Lo cree usted o no? Hermanos, un solo evangelio hemos recibido. El evangelio de la gracia, de la salvación por fe en nuestro Señor Jesús. Amén. Y Jesús estaba orando entonces al Padre, rogándole que estos discípulos fueran capaces de ser guardados y preservar esta unidad. Nosotros lo que vemos después en la historia, hermanos, con el paso del tiempo, es que precisamente a lo largo de la historia, a pesar de las oscilaciones y de los periodos que ha vivido la iglesia, se ha preservado y se ha renovado el evangelio de la gracia. Eso fue parte de lo que acuñamos en la Reforma. La Reforma, hermanos míos, este periodo histórico no trajo algo nuevo, no introdujo una nueva revelación, no mostró algo que la iglesia nunca había visto, al contrario, desempolvaron las Biblias y volvieron a levantar la palabra de Dios como aquello que había sido creído a lo largo de la historia. Entonces, como se dice coloquialmente, no estamos, hermanos míos, inventando la rueda. Estamos volviendo una y otra vez a las Santas Escrituras. Amén. Y eso es fruto de la oración del Señor. ¿Qué otra cosa podemos destacar de esta sección en que Jesús está orando? Que Él reconoce una ciudadanía no terrenal de los discípulos. En el versículo 11, Él dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. En el 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. En el versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo ha odiado a los discípulos? Porque ellos no son
del mundo, ¿cierto? Como tampoco dice Jesús, yo soy del mundo. Y luego dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí pareciera ser a priori, hermanos, que Jesús de alguna manera pudiera estar ensañado con el mundo, ¿cierto? Parece que a veces nosotros leemos esto y lo vemos como una declaración poética o lo vemos como una distinción exacerbadamente negativa respecto al mundo. Y es claro que hay algo de eso, pero Jesús no está mirando con desprecio al mundo aquí, sino que está afirmando de nuevo delante de sus discípulos y delante del Padre cuál es la identidad de los que estaban con Él. Hermanos, esto a los oídos de los discípulos debe haber sido de mucho aliento. Yo les hago una pregunta, ¿Jesús mintió? ¿Están seguros? ¿De verdad, de verdad? Entonces lo que él estaba orando era cierto, ¿no? Y se lo estaba orando al Padre a los oídos ¿de quién? De los discípulos. Y él está reafirmando a oídos de los discípulos cuál es su identidad. Quizá para nosotros lo leemos y decimos, bueno, no tiene tanta relevancia. Efectivamente ellos sabían, pero acuérdense lo que estaba a punto de pasar. Ellos estaban a punto de abandonar a Jesús. Ellos estaban a punto de dejarle de lado. Y la afirmación que hace Jesús delante del Padre alienta entonces los corazones de ellos. Filipenses 3 del 17 al 21 dice así, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Y qué reconoce el apóstol Pablo ahí? Porque nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Jesús ya les había enseñado en otra ocasión a los discípulos acerca de la ciudadanía celestial. En Juan 6:27, por ejemplo, Él les había dicho, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, ¿dónde? Para vida eterna, el cual el Hijo de los hombres dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, ¿o no? Entonces lo que Jesús hace también en esta sección es afirmar ante el Padre la ciudadanía celestial. Hermanos, esto es equivalente, para que entiendan, a aquel que tiene el poder de dar la visa. Cuando usted, a mí nunca me ha pasado, pero si usted ha tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, aquel gran país del norte, ¿cierto? Usted no puede entrar a menos que tenga un documento, que es la visa. ¿Sí o no? Y usted puede patalear, reclamar, llorar, ir, pasar, hacer lo que quiera, hermano. Pero no va a entrar hasta que no tenga su visa. Y una vez que tenga su visa, nadie le refrena de poder entrar. Lo que Jesús está haciendo es eso. Es validar ante los discípulos. Les está mostrando que a pesar de lo que va a venir, ellos ya son ciudadanos del cielo. Hermano, y esto es valioso por el hecho de lo que implica la salvación. Nosotros no corremos hoy día una carrera tratando de ganar algo. El Evangelio no se trata de forzarnos para tratar de ver si al final de nuestros días Dios nos considera para entrar en el cielo. El Evangelio es disfrutar a Dios con la vida eterna que Él ya nos ha dado y ya nos ha hecho ciudadanos del cielo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo cree? ¿De verdad? Esto debe haber alentado el corazón de los discípulos. Pero hay algo más.
que es el centro de toda esta sección que Jesús está orando. Y es evidente en todo lo que leemos que si hay algo que Jesús quiere destacar en esta parte de su oración, es que Él ruega por el cuidado espiritual de los discípulos. Él dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Después vuelve a decir en el versículo 12, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Y comienza esa dinámica de mostrar y rogar al Padre que los guarde del maligno. Y nosotros debiéramos preguntarnos hasta este punto, ¿a qué se refiere Jesús? Algunos pueden leer esto y pensar que Jesús está pidiendo que ellos tengan una vida en un camino de arcoíris, en una nube esponjosa, ¿cierto? Todos corazones, todos los días de su vida, arcoíris, sin preocupaciones, sin necesidades. Pero la experiencia nos muestra que eso no es precisamente lo que el Evangelio viene a hacer, ¿o no? ¿O todos vivimos así? ¿No es cierto? En la práctica nosotros vemos que la vida de los discípulos no estuvo libre de dificultades y aflicciones. Y para nosotros se extiende aún al día de hoy. De hecho, Jesús ya les había dicho en el aposento alto, les había dicho, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones o tribulación. ¿Pero qué? Confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Guardarlos de qué? Si nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta que Jesús menciona mucho en el aposento alto a una persona en particular y la obra de esa persona. Y esa persona es Satanás. En Juan 14:30 dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. En Juan 16, del 8 al 11, él vuelve a decir, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hay una especie de paralelo que el mismo apóstol Juan escribe en otra instancia y que está en 1 de Juan 5:18. Él dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, lo guarda. Y el maligno, ¿qué dice ahí? No lo toca. ¿Se acuerdan ustedes un episodio en que Jesús estaba con sus discípulos? Y tenemos a nuestro gran Pedro, impetuoso, ¿cierto? Que viene a hablar con Jesús. Y Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y qué dice Jesús a continuación de ahí? ¿Qué ha rogado él? Que no le pase nada. ¿Qué dice? Que Satanás no lo toque ni un pelo. ¿Eso ruega Jesús? ¿Eso hace él? No. Él con su autoridad divina ha rogado al Padre. ¿Para qué? Para que en medio del zarandeo la fe de Pedro no le falte. Entonces nos da el tenor de aquello que Jesús está rogando al Padre. Él tiene en mente un aspecto espiritual para los discípulos. No tiene en mente el hecho de que nada en la vida les pase, sino que tiene en la mente el cuidado espiritual de sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante? Porque es a través de esta espiritualidad que ellos muestran ser hijos de Dios. Y por lo tanto que la salvación está en ellos. Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué les da? Vida eterna. Y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y si nosotros somos atentos a lo que hemos leído, hermano, vemos similitudes. Porque lo que dice Juan en el capítulo 10, antes del aposento alto, tiene de alguna manera paralelos. Nos muestra que de nuevo hay un énfasis entre la unidad del Hijo y del Padre.
nos muestra de nuevo que hay ovejas que son de Jesús, pero que se las ha dado el Padre. Y nos muestra el cuidado de Jesús sobre las ovejas que el Padre le ha dado, pero en un ámbito muy particular, que es el ámbito de su vida espiritual. ¿Lo vemos o no? Entonces, ¿dónde, hermanos míos, hay el énfasis del cuidado del cual Jesús está orando? En el ámbito espiritual, ¿cierto? Entonces no crea que el Evangelio, y quiero dejarlo claro, nos va a ofrecer una vida libre de aflicción. El Evangelio lo que va a hacer es mostrarnos la salvación que hay en Dios y sostenernos en medio de las aflicciones. Jesús ha guardado a sus discípulos, protegiéndolos contra la apostasía mediante la enseñanza de la verdad. ¿Cuál fue el resultado de aquello? Jesús lo declara en esta oración. Ninguno se ha perdido. Ninguno se ha perdido, salvo uno. Y ese salvo no es la excepción. Jesús no está diciendo, bueno, de las 100, 99 logré salvar y solo una se fue. El 1%. No, Él está diciendo, salvo aquel que estaba destinado para perderse. ¿Lo vemos acá o no? Entonces ninguno, salvo Judas, que estaba destinado a perderse, se perdió. Todos los demás fueron guardados. Hermanos, después de que ellos abandonaron a Jesús, hubo cuestionamientos en sus mentes. La Escritura nos muestra que Pedro lloró amargamente por lo que había hecho. Y el llanto de Pedro no viene solo por haber entregado a la persona de Jesús, sino porque él entendía quién era Jesús. Acuérdense que a él le había sido revelado. Cuando Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen ustedes? O sea, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos le dicen, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y él les dice, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? ¿Se acuerdan lo que dice Pedro? ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué Juan escribe el Evangelio? Lo estoy haciendo trabajar en su mente, ¿eh? ¿Por qué Juan escribe el Evangelio? Estas cosas les he escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él entonces tengan vida eterna. Y los discípulos, a pesar de que fallaron, ellos verdaderamente creían. Y Jesús, por medio de la enseñanza de la verdad, los había moldeado y mediante la oración el Padre los había guardado para que pasado el momento de la prueba, su fe se mantuviera firme. ¿Lo vemos, cierto? Por eso Jesús dice, no te ruego que los saques del mundo. Ellos iban a ejecutar la misión en el mundo. Hermanos, por eso estamos acá. Dios trabaja en nuestros caracteres. Dios trabaja en nuestros corazones. Y parece que no siempre nos gusta lo que Dios está formando en nosotros. Pero en la medida que Cristo es formado en nosotros, estamos puestos para dar testimonio al mundo de quién es Jesús. ¿Sí o no? Por lo tanto, usted no se va a ir de esta tierra, hermano. Usted no va a dejar este mundo hasta que el propósito de Dios con usted se termine. ¿Sí? Por eso el Señor no nos saca. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y como les decía, Jesús no simplemente está orando. Él no está solamente teniendo una conversación con el Padre. Él no está levantando solamente un petitorio. Jesús está rogando. Él está rogando al Padre. Está mostrando lo íntimo de su corazón. Está derramando su corazón al Padre, diciéndole, rogándole, pidiéndole que por favor guarde a sus discípulos. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el final. Hermano, ¿y qué
¿qué mayor manifestación de amor que rogarle al Padre que guarde y siga guardando a sus discípulos después de Él? ¿Es una manifestación de amor o no? Nosotros cuando oramos por nuestra familia, ¿no le pedimos al Señor que guarde lo más preciado que Él nos ha dado en la tierra? Que no son nuestras posesiones, ni nuestros títulos. Espero yo que no oremos por eso. No estamos orando para que nos guarde la parcela, ¿cierto? Para que no me choquen el auto. Estamos orando por las cosas que de verdad, a la luz de toda la vida en la tierra, son realmente importantes. Que son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia. Rogamos. Y Jesús de todo está orando ahora. De nuevo, no en un sentido utilitarista. No porque los discípulos le van a servir simplemente la misión, sino porque los ama. Eso dice Juan 13:1. Él los ama y por eso está rogando al Padre que los guarde del maligno, porque Él los ama. Manifestación de esto es lo que Él ya había enseñado. Juan 14, versículos 18 y 19 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús alienta los corazones de sus discípulos diciendo: aunque van a enfrentar la vida que viene sin mí, pero yo no los voy a abandonar. Y ahí viene la promesa del Espíritu Santo, ¿no? En Juan 16, 22 dice: por tanto ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará. Jesús está guardando el corazón de ellos, ¿o no? Lo está protegiendo, les está manifestando su amor. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Son muestras de amor o no? ¿No es lo que los padres hacen con sus hijos acaso? ¿No hacen eso los padres con sus hijos? ¿Usted calma a sus hijos o no? ¿O les dice a sus hijos: ¿saben qué? No sé si la próxima semana vamos a tener para comer, así que aprovechen de comer ahora, racionen la comida? Usted no hace eso. Usted le dice a su hijo: no te preocupes por eso, no es asunto tuyo, oremos, confiemos en el Señor, ¿o no? Eso está haciendo Jesús para con sus discípulos. Él alienta sus corazones. Él le ruega al Padre que los pueda proteger del maligno. Fíjense lo que registra Lucas, el evangelista. En Lucas 22 dice así: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto tiene que quedar marcado en nuestros corazones, hermanos. El Evangelio y el Dios al cual servimos no es un Dios utilitarista. Él no está más interesado en que nosotros le sirvamos como en que le amemos. Y es muy grande la distinción. Y parece ser que la religiosidad nos marca a nosotros que es más importante hacer cosas para Dios que amar al Dios que nos pide las cosas. Pero es más importante amar. ¿Sí o no? ¿Usted prefiere que su hijo haga la cama o que le ame? ¿Qué prefiere usted? Eso tiene un trasfondo que no todos saben acá. Esa es la cama de la discordia. Algún día lo van a escuchar, hermano. La cama de la discordia. Pero evidentemente nosotros como padres preferimos que nuestros hijos nos amen. Porque en la medida que nos amen, se van a esforzar. Por lo tanto, el problema del corazón del hombre no es un tema de hacer cosas, sino de amores, de afectos. Porque eso mueve, hermano. Eso nos lleva al sacrificio. Eso hace que los padres se desvelen, trabajen y se gasten. Eso hace que las esposas sean pacientes y toleren y sirvan. Es el amor. Si no es el amor, no hay nada tan fuerte, hermanos míos. Y eso está haciendo Jesús. Fíjense en esto. Romanos 7, del 8 al 21. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico.
Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. El apóstol reconoce algo en su discurso en Romanos. Y él reconoce que sigue, a pesar de quién es él, sigue siendo pecador. Hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿No somos acosados por las tentaciones? ¿No aflora nuestra carne para rebelarse contra Dios muchas veces? ¿No somos presa muchas veces de seguir enseñanzas herejes que cautivan nuestro corazón? ¿No luchamos constantemente, hermanos, con la distinción entre agradarnos a nosotros o agradar a Dios? ¿No es una realidad en nosotros? Y eso debiera ser algo que nosotros debiéramos reflexionar. Porque si algo nos muestra esta sección, es que Jesús de verdad ora con sabiduría. Evidentemente, Dios encarnado. No es en vano que Él ora, Padre, guárdalos del maligno. Porque sabe que usted y yo hemos de ser tentados. Sabe que hemos de luchar. Sabía que sus discípulos se iban a enfrentar con temor en sus corazones, con amenazas frente a ellos, a seguir propagando la verdad y entregar su vida, o abandonar la verdad que habían recibido y darle vuelta a la espalda a Dios. Pero ellos perseveraron. Por eso Jesús oró. ¿Sabe qué es distintivo en las cartas de aquellos que escribieron el Nuevo Testamento? Que ellos se conocían y se sabían pecadores. Y es fundamental para nosotros conocer nuestra condición de pecado. Porque no hay posibilidad, hermanos, en que busquemos sinceramente el cambio si no nos sabemos pecadores. Ninguno de nosotros va a llegar a orar para rogar al Señor una transformación verdadera hasta que veamos los efectos del pecado en nuestra vida, ¿o no? ¿O no nos lleva a orar a veces cuando decimos, no necesariamente malas palabras, pero cuando nuestra carne aflora y tratamos mal a nuestra esposa? ¿O perdemos la paciencia y gritoneamos a nuestros hijos? ¿No nos muestra eso la necesidad que tenemos del Señor? ¿No nos muestra el pecado en nuestra vida, hermano? La urgencia que tenemos de ser transformados. Porque hay pecados que parece que en alguna medida toleramos, pero hay otros que tienen consecuencias graves, como una infidelidad, ¿o no? Y a veces cuando el matrimonio pende de un hilo, verdad, hay que orar. Uy, Señor, líbrame. Pero los escritores del Nuevo Testamento se sabían pecadores. Conocían de verdad que eran necesitados de Dios. Y el Señor mismo está rogando en este momento. Porque sabe que de todas las necesidades que vamos a tener, ellos debían ser guardados del maligno. ¿Y qué es lo que hace el maligno? Viene a tentar, a buscar, destruir. Porque esta es la obra del diablo, robar y destruir, ¿o no? Y Jesús dice, pero yo he venido para dar vida eterna. Jesús hace el contraste en su ministerio. Mientras que el diablo viene a desunir y a destruir, Él viene a restaurar y a unificar. ¿Y cómo lo hace Jesús? Por medio de la enseñanza del reino de Dios. Él fundamenta a sus discípulos en la verdad. Y parte de esa verdad, aunque sea incómoda, es que somos, hermanos, pecadores, necesitados de Él. Le vamos a buscar en la medida que lo asimilemos en nuestros corazones. Eso nos lleva a una segunda arista que es importante de ver. Y es que hemos de reconocer la gracia divina sobre nosotros. Fíjese lo que dice Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto,
con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y les sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis, como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros. Así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Nosotros miramos hacia atrás en el tiempo en que Jesús oró esta hermosa oración que estamos estudiando en Juan 17. Y ciertamente los discípulos en ese momento no lograron captar todo. Pero nosotros debemos reconocer, hermanos, la eficacia de la oración de Jesús. Hermanos, ciertamente hemos sido guardados, ¿o no? Hermanos, ¿no hemos sido protegidos? ¿No hemos logrado aprender algo pequeño de todo lo que Dios ha mostrado en su palabra? ¿No hemos sido librados del error por gracia? Y no una, hermano, sino muchas veces. Y aun cuando hemos fallado, la gracia de Dios se ha elevado nuevamente sobre nuestras vidas. No podemos testificar entonces la veracidad de las palabras de Jesús y ver en nuestras propias vidas la bondad de Dios. ¿No somos nosotros acaso una muestra viviente de esta oración realizada? Padre, guárdalos. ¿No nos ha guardado el Señor, hermanos? Entonces nuestro corazón no tiene por dónde enaltecerse. Hermanos, no hemos llegado hasta acá porque somos buenos. Ciertamente no hemos llegado a donde estamos hoy día porque somos piadosos. No estás donde estás porque eres inteligente, ni siquiera por nuestra pasión o nuestra dedicación. Si pudiéramos osadamente atrevernos a decir que hemos logrado algo, lo hemos hecho simplemente por la bondad y la gracia de Dios en nuestras vidas. No por nosotros, sino a pesar de nosotros. Hermanos, muchas veces hemos entorpecido el propósito de Dios, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros, teniendo el rol de animar a nuestras esposas y avivarlas en su fe, hemos sido un tropiezo para ellas? ¿O no? Pero Dios tiene tanta misericordia que a pesar de nosotros, va al corazón de nuestras esposas y las alienta a seguir y las anima a perseverar por su gloria, no porque nosotros lo hayamos hecho bien. Y recibimos en retribución un amor que no merecemos, por gracia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de cometer errores en nuestra crianza y perdemos la paciencia o somos negligentes? Y el evangelio es algo que se hace un día de la semana y el resto de la semana vivimos como se nos dé la gana. Algunos de nosotros hemos sido negligentes y Dios aún así en misericordia y gracia toca la vida de nuestros hijos. Y esa es la gracia de Dios, hermano. No es que nosotros lo hayamos hecho bien. Y los ejemplos siguen sumando. En nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra economía, en la sabiduría, en el hecho de poder ayudar a alguien. La gracia de Dios se manifiesta, hermanos. Y vemos entonces que esta oración que Jesús oró hace tanto tiempo atrás es vida y real en nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre ha decidido guardarnos. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios
¿Y qué dice ahí? El que también intercede por nosotros. Yo imagino cuántas veces el Señor ha tenido paciencia con mi vida y ha intercedido a pesar de las estupideces que he hecho o pedido o atesorado en mi corazón. Y esta oración debiera ayudarnos a ver eso, hermanos, porque debemos aprender a humillarnos bajo la mano del Señor. Él ha tenido misericordia. Él ha derramado su gracia. Él ha tenido paciencia con nosotros. Lo que debiera voltear nuestros corazones a Él. Los discípulos estaban ahí escuchando. Primero, cómo los veía Jesús. Y ahora viendo que eran ciudadanos del cielo. Jesús les estaba asegurando. Así como cuando tomó al ladrón que estaba él y le dijo, de cierto te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. Él no miente. Él está diciendo, ustedes son ciudadanos del cielo. No están compitiendo por ganar, no están viendo si van a llegar. Ustedes son el mismo Pedro que en un rato más le iba a cortar la oreja a un siervo. Ese Pedro, el que le dijo, Señor, aunque todos te nieguen, nunca te voy a negar. El mismo que se autoproclama el discípulo amado que salió corriendo. Ellos, por la gracia de Jesús, a pesar de ellos. Hermanos, esto nos deja una lección. No debes tener temor de lo que viene. No te debes afanar por el porvenir. No debes dudar ante la incertidumbre de la vida. Hermanos, muchas veces se nos quita el sueño en la noche, ¿no? Y estamos ahí viendo todos los futuros posibles. Los analizamos todos, como si pudiéramos hacer algo al respecto. Hermanos, cuando lo mejor es doblar rodillas y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque usted tiene que entender que hay alguien que está empecinado en guardar su vida, más que usted mismo. Nosotros somos medio suicidas, parece nuestra forma de vivir, pero Él está empecinado en guardarnos. Ese es nuestro Dios. Estamos en las manos de un gran Dios que tiene cuidado de nosotros. Y como dijo Jesús, nadie nos arrebatará de ahí. Amén.